La doctrina del Espíritu Santo, como ya mencionamos, tiene varios aspectos. Yo le llamo tópicos, ¿verdad? Varios temas. Hoy vamos a estudiar entonces los dones del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en el tema, quisiera decir, hermanos, que el Padre Celestial nos ha dado un don maravilloso. El Padre nos ha dado un don maravilloso, y ese don es su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, le dijo unas palabras muy interesantes que están escritas en el capítulo 4, verso 10 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo a esta mujer: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Al referirse al don de Dios, él se estaba refiriendo a sí mismo. A sí mismo. Él se presentó aquí ante la mujer samaritana y ante todo el mundo como el don de Dios, ¿verdad? Cristo es el don del Padre. A lo menos es el principal don del Padre, creo yo, ¿verdad? Cristo. Bueno. Por otro lado, tenemos también los dones del Hijo. Los dones del Hijo. Que según Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 13, son los 5 ministerios. Así como el Padre tiene un don que nos lo ha dado, también el Hijo tiene por lo menos 5 dones que nos los ha dado también, ¿verdad? 5 dones. En Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, hablando de Cristo, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto, hermanos? Cristo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Él también dio dones a los hombres. Ahora, en el versículo 11 de Efesios 4, que estamos leyendo, dice, especifica los dones del Hijo. ¿Verdad? Especifica los dones del Hijo y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 ministerios son los 5 dones principales de Cristo Jesús. Son dones que el Señor le ha dado a la iglesia, ¿verdad? Para que estos ministerios trabajemos en la iglesia y la llevemos a la madurez espiritual, la llevemos a la perfección, ¿verdad? A la medida de la estatura del varón perfecto, que es Él mismo. Entonces, tenemos el don del Padre, que es el Hijo. Tenemos los 5 ministerios, que son los dones del Hijo. Pero tenemos 9 dones del Espíritu. 9 dones del Espíritu. Bendito sea el Señor. Estos dones están enumerados en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Le voy a pedir entonces que abra su Biblia en el capítulo 12 de Primera de Corintios y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Ahí el apóstol Pablo enumera los
9 dones del Espíritu Santo. Y ese es el tema de hoy, los dones del Espíritu. Dice así la Escritura: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí tenemos entonces, hermanos, los 9 dones del Espíritu Santo, tal y como Pablo lo enseñó a la iglesia de Corinto. Bendito sea Dios. Vamos entonces a mencionarlos. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, don de fe. Número 4, dones de sanidades. Número 5, don de milagros. Número 6, don de profecía. Número 7, don de discernimiento de espíritus. Número 8, don de lenguas, diversos géneros de lenguas. Y número 9, don de interpretación de lenguas. Entonces aquí tenemos los 9 dones del Espíritu Santo. Los estudiosos de la Biblia han agrupado estos 9 dones en 3 categorías. Repito, los estudiosos de la Biblia han agrupado estos 9 dones en 3 categorías. Bendito sea el Señor. Incluso en el libro sobre el Espíritu Santo que ha escrito el pastor Bailey, él también los clasifica en estas 3 categorías. Tenemos 3 dones de guianza o dirección. O sea, entre esos 9 hay 3 dones que sirven para dar guianza, para dar dirección. Ahora, ellos son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Esta es la primera categoría que sirve para dar dirección, para dar guianza. Bendito sea el Señor. La segunda categoría se le llama los dones de poder. Dones de poder. Estos dones son el don de fe. Es un don de poder. Ajá. Los dones de sanidades están en la categoría de dones de poder. Y el don de milagros está también como un don de poder. Esa es la segunda categoría de los dones. Y la tercera categoría, hermanos, se le llama dones de expresión. De expresión. El número 1 es el don de profecía. El número 2 es el don de lenguas, o sea, los diversos géneros de lenguas. Y el número 3 es el don de interpretación de lenguas. Estos son considerados dones de expresión, ¿verdad? Expresión. Bendito sea el Señor.
Otros estudiosos categorizan estos 9 dones como dones de inspiración, que son los primeros 3, ¿verdad? Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. De inspiración. Inspiración. Luego, dones de poder, los mismos. Y dones de expresión. Lo único que difieren algunos, pero no se contradicen porque tienen razón, es en cuanto a los dones de guianza o dirección, que son dones de inspiración. De inspiración. Bueno, entonces de esta manera podemos clasificar nosotros los 9 dones del Espíritu Santo según los estudiosos de la teología del Espíritu Santo. Ahora, Pablo mencionó algo muy importante respecto a los dones en 1 Corintios 12, 29 y 30. Entremos entonces en materia. Miremos lo que dice 1 Corintios 12, 29 y 30. Dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Refiriéndose al don de lenguas. ¿Interpretan todos? ¿Qué respondería usted a estas preguntas que el apóstol Pablo hace? ¿Sí o no? No, es correcto. Sí, no todos, ¿verdad? No todos somos apóstoles, somos profetas, somos maestros, hacemos milagros. No todos tenemos dones de sanidades. No todos hablamos, tenemos el don de lenguas. No se refiere a las lenguas del bautismo en el Espíritu Santo, sino al don de lenguas. No todos interpretamos. O sea, lo que Pablo está queriéndonos enseñar esto, escuchen, es que Dios da diferentes dones a cada persona. Gloria a Dios. No es muy común que una persona tenga al mismo tiempo los 9 dones del Espíritu en operación. El pastor Bey le dice, a menos que sea alguien del calibre del apóstol Pablo. En él sí fluían los 9 dones del Espíritu Santo, influían los 5 ministerios también. Tremendo en la vida del apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Muy bien, pero no es común, ¿verdad?, que en una persona fluyan todos los dones, sino que el Señor da diferentes dones a cada uno de sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Esto nos ayuda a comprender que nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad? Que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su propia función, ¿verdad? Su propia función, sus propias habilidades, y eso nos muestra entonces que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, entonces, lo primero que yo quiero que entendamos es que Dios da diferentes dones a cada persona. Usted no debe, y yo tampoco, no nos debemos comparar con nadie, ¿verdad? Porque no sabemos los planes que Dios tiene para un hermano, para otro hermano, el propósito. Entonces no debemos compararnos con nadie. Debemos buscar al Señor para que el Señor nos dé lo que Él quiere darnos. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, ahora, los dones del Espíritu Santo no se reciben instantáneamente al recibir el bautismo en el Espíritu Santo.
Esto es algo muy importante que lo vayamos comprendiendo. En los estudios o lecciones anteriores hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo y hablamos acerca de la bendición de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero hoy que estamos llegando a los dones, quiero decirles que los dones del Espíritu Santo no se reciben instantáneamente o automáticamente al recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esto queda claro cuando el apóstol Pablo dijo a los creyentes de Corinto que ellos estaban llenos del Espíritu. Pablo les dijo que anhelaran y pidieran los mejores dones. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pablo aprovecha la oportunidad para animarlos a que pidan, a que deseen, anhelen los mejores dones. Miremos lo que dice 1 Corintios 14, versículo 1 al 3. Dice Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Si les está diciendo procurad, es porque no los tenían automáticamente, ¿verdad? Sí, estaban llenos del Espíritu Santo, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy pentecostal, pero no tenían automáticamente los dones. Entonces Pablo les dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo les dice que profeticéis. Pablo le da un lugar preeminente sobre los demás dones al don de profecía. Para Pablo, según este versículo, el don de profecía es uno de los más importantes. Él les dice: procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo está haciendo aquí la comparación entre el don de lenguas y el don de profecía. Y dice que es mejor el don de profecía que el don de lenguas, porque el don de lenguas sirve para edificarse a sí mismo, pero el don de profecía sirve para edificar, consolar y exhortar a todos, a menos que el don de lenguas tenga interpretación de lenguas. Entonces se coloca al mismo nivel de profecía. ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo no les hubiera dicho que pidieran los mejores dones si estos ya estaban establecidos en ellos con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, los dones no se reciben automáticamente al recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que pedirlos, hay que procurarlos, hay que desearlos, hay que anhelarlos. Bendito sea Dios. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, mucho oído con esto, hermanos, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, nos convertimos en candidatos para el fluir de los dones espirituales. Es importante entonces buscar el bautismo en el Espíritu Santo, porque al recibirlo, mire, estamos a un pasito ya. Nos convertimos en candidatos serios, amén, para el fluir de los dones espirituales. Entendemos que los dones espirituales no pueden fluir a través de una persona que no es bautizada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hemos considerado como una puerta, es como la puerta por la cual se tiene que entrar para disfrutar de todo lo que hay adentro. Aquí adentro están los dones, ¿verdad? Pero es necesario entrar por la puerta. Usted no pudo haber disfrutado de esta sillita que está disfrutando si no
hubiera entrado por la puerta. Pero como entró por la puerta, está sentadito aquí disfrutando de su silla, ¿verdad? Entonces, el bautismo es como la puerta que se abre, ¿verdad?, para grandes posibilidades en el reino de Dios. Entonces, es importante que busquemos, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sin embargo, solo vamos a recibir los dones en la medida en que se los pidamos, ¿verdad?, insistentemente al Señor. O sea, no es automático que uno ya recibe el bautismo y ya pues va a tener los dones. Hay que seguir pidiendo esos dones, procurándolos, deseándolos, rogándole al Señor insistentemente para que Él nos dé los dones. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Entendimos esta primera parte? Bueno, voy ahora entonces a hablar acerca de generalidades, acerca de los dones. Generalidades acerca de los dones. No vamos a hablar hoy específicamente de cada uno de los dones, eso lo dejaremos para la próxima lección, para el próximo estudio, pero hoy vamos a ver cosas importantísimas también. Vamos a hablar acerca de generalidades, acerca de los dones. Una cosa de suma importancia, hermanos, es que es el Espíritu Santo quien finalmente determina qué don o qué dones recibimos y cuándo los recibimos. Es cierto que nosotros debemos anhelarlos, procurarlos, pedirlos con insistencia, pero finalmente el que decide qué don nos va a dar o qué dones nos va a dar y cuándo nos los va a dar es el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Sí. Miremoslo por favor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas, y está refiriéndose a los 9 dones que ya arriba pues ha mencionado. Sí. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Verdad? Recordémonos que el Padre es soberano, el Hijo es soberano, el Espíritu Santo también es soberano, porque es parte de la deidad. Entonces, Él reparte a cada uno los dones como Él quiere. Así es de que para aquellos que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, los dones son impartidos como el Espíritu quiere. Amén. Y saben una cosa, aquí nosotros podemos confiar. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo es sabio o no? Imagínense, uno de los 7 espíritus de Dios es el espíritu de sabiduría. Y uno de los principales dones que tiene es el don de sabiduría. Él es infinitamente sabio, de manera que Él sabe qué don va a funcionar mejor en la vida de la hermana Ana María. Y qué don va a funcionar mejor en la vida del hermano Marcial. Él es sabio, entonces, y Él va a repartir los dones como Él quiere. Sin embargo, Pablo nos da como la autorización, ¿verdad?, para que nosotros le pidamos al Señor, ¿verdad?, los mejores dones. Pero finalmente debemos decir, pero Señor, hágase tu voluntad, que sea como tú quieras, ¿verdad? Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, otra cosa muy importante que debemos entender es que los dones son dados para provecho de la iglesia. Los dones son dados para
provecho de la iglesia. No son dados, hermanos, para que nosotros nos sintamos bien, para que nos creamos superiores, ¿verdad? No. Para que nos sintamos orgullosos, no. Los dones son dados para provecho de la iglesia, para beneficio de los demás, del resto del cuerpo. Bendito sea Dios. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Ahí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Amén. O sea, para beneficio no de él solo, aunque vamos a decir algo importante más adelantito, pero ahorita estamos enfocándonos en que los dones del Espíritu son dados a los creyentes para beneficio de la iglesia, para provecho de la iglesia, para ayuda de la iglesia. Por ejemplo, solo un ejemplo, el don de profecía. Miremos lo que dice 1 Corintios 14:3. Solo un ejemplito, así es, de cómo los dones son dados para provecho. Solo un ejemplo con el don de profecía. Dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Quiénes entonces son beneficiados con el don? Los hombres creyentes, el pueblo de Dios. A través del don de profecía se habla para edificación, exhortación y consolación. Voy a hacer un comentario importante aquí. Cuando dice la Biblia que habla a los hombres para edificación, oiga bien, la idea es como la idea de un andamio. Como la idea de un andamio. Ahí tenemos andamios aquí afuera. ¿Para qué sirven los andamios? Para edificar este edificio, ¿verdad? Para edificar este edificio. Entonces los dones vienen siendo como instrumentos para edificar el edificio, que es el templo de Dios, que es la iglesia. Amén. Para edificación, porque somos un edificio, ¿verdad? Que necesitamos ser edificados. Y los dones nos ayudan para edificar el cuerpo de Cristo, edificar a los hermanos en la fe. Pero también sirven para, la profecía sirve para exhortación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estuvieron ustedes aquí el domingo? Hablamos acerca de lo que significa la palabra exhortación, ¿verdad? Y descubrimos una serie de palabras que amplían ese concepto. Y saben que el don de profecía sirve para edificación. Para edificación. Y por supuesto también para consolación. Para consolación. A través del don de profecía los corazones son consolados, animados, fortalecidos. Bueno, entonces debemos entender que los dones son dados para provecho de la iglesia, para beneficio de el cuerpo de Cristo, para edificar, para exhortar y para consolar a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Muy importante. Otra cosa también importante para entender, oigan bien, es que a pesar de que los dones del Espíritu son 100% divinos y perfectos, son traídos a nosotros
por vasos humanos, naturales e imperfectos. ¿Entendió lo que dije? Es un hecho que los dones del Espíritu, hermanos, son 100% divinos y perfectos. Pero también es cierto que esos dones fluyen a través de vasos humanos, naturales, que no son perfectos. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, la operación de los dones no es infalible. La operación de los dones no es infalible, pues los canales a través de los cuales fluyen no son infalibles. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Les voy a poner una ilustración que encontré cuando estaba estudiando este asunto. Por ejemplo, tenemos una fuente de agua pura, limpia, ¿verdad? En cierto lugar. Una fuente de agua pura, limpia, digamos en cierto lugar. Y queremos llevar esa agua pura y limpia a una comunidad. ¿Cómo lo hacemos? A través de una tubería. A través de una tubería. El agua es pura. El agua es limpia. Pero ¿sabe qué? Podemos encontrarnos con tubos que tienen, que estén sucios, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso? ¿A la corrosión? ¿Sí? ¿Verdad? Podemos encontrar tubos que tienen esas suciedades. Entonces, aunque el agua es limpia, es pura, pero si pasa a través de tubos que no son limpísimos y perfectos e inmaculados, es seguro de que allá el agua va a llegar con cierta contaminación, o con cierta suciedad, con cierta imperfección, con cierta impureza. Entonces, quiero que entendamos eso, hermanos. El agua, aunque venga de una fuente limpia y pura, puede llegar contaminada, ¿verdad?, a su destino. De ahí la importancia que cada vaso se limpie para poder ser canales limpios y poder llevar el agua tal y como está saliendo de la fuente. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad? Es muy importante. Así sucede con los dones, entonces, son 100% divinos y perfectos, pero si el vaso no está en condiciones óptimas, el don puede tener errores. Amén. Algunas veces, pongamos algunos ejemplos. Algunas veces los errores se cometen por falta de enseñanza. De hecho, creo que la iglesia de Corinto tenía ese problema. Por eso fue que Pablo tuvo que enseñarles seriamente sobre los dones. Porque algunos errores se estaban cometiendo ahí por falta de conocimiento, por falta de enseñanza. Y eso sucede en muchas congregaciones. Por eso es importante la enseñanza, ¿verdad? Porque muchas veces se cometen errores aún en el fluir de los dones por falta de enseñanza, ¿verdad? Y si quisiéramos hablar de otra cosa, se cometen errores en las predicaciones por falta de enseñanza. Por eso es muy importante la enseñanza. Bueno, pero otras veces, escuchen esto, otras veces se cometen errores en los dones debido a la falta de práctica
en los mismos o de los mismos. Falta de práctica de los mismos. Y quiero yo hacer la comparación con la predicación bíblica. Sí. Fíjate que, bueno, y hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice y que tiene mucho de verdad. La práctica hace al maestro. Y así sucede, digamos, con los predicadores, ¿verdad? A medida que el predicador predica y predica y predica y pasa 10, 20, 30, 40 años predicando y es alguien diligente, su mensaje va siendo pulido, va siendo arreglado, va siendo ordenado y no se parece al mensaje que predicó cuando comenzaba su ministerio. Y así también son los dones espirituales. Con la práctica el don se va perfeccionando. Con la práctica el don va madurando. Y yo me he dado cuenta de eso, hermanos, aquí en la iglesia. Me he dado cuenta de la profecía de una persona que comienza a profetizar y de la profecía de una persona que ya tiene mucho tiempo de profetizar. Hay diferencia. Esta profecía es más madura, ¿verdad? Es más sólida. Aquí uno, digamos, aquí es como cuando el gallo comienza a cantar, ¿verdad? El pollo comienza a cantar, ahí salen unos sonidos como que no están muy claros, pero ya el gallo viejo canta bien, ¿verdad, hermanos? Canta bien. Entonces, con la práctica, muchos errores se cometen por falta de práctica. De ahí nace esta idea. Si Dios le ha dado a usted un don, por favor, úselo. Ejercítelo. Póngalo en práctica, póngalo a trabajar. De esa manera el don se va a ir perfeccionando. El don va a ir madurando en usted. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a pensar en la profecía. Cuando uno comienza a profetizar, tal vez profetiza unas 2 líneas nada más y ya se acaba. Pero ya cuando la profecía ha madurado en esta persona, ya viene una profecía bien, ¿cómo le digo? Bien estructurada y desde una gran bendición para la iglesia. Entonces, algunas veces cometemos errores por falta de enseñanza en los dones, otras veces por falta de práctica de los mismos. Los dones del Espíritu Santo son como los dones de Cristo. ¿Se recuerda cuáles son los dones de Cristo? A ver, díganme cuáles son los dones de Cristo. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Díganme, ¿estos 5 ministerios maduran o no maduran en la vida de las personas? Maduran. Maduran a través de la práctica, del ejercicio, a través de los años. Va madurando. Bendito sea Dios. Ustedes saben, ya lo saben bien. No es igual escuchar a un predicador joven que escuchar a un viejo, ¿verdad? La sabiduría que fluye a través de las canas es diferente a la sabiduría que fluye a través de los jóvenes. Por eso es importante madurar en todo aspecto. Bueno, entonces, algunas personas, voy a poner un ejemplo, algunas personas, por falta de madurez espiritual, oígase bien, en el ejercicio de los dones, no son fieles en dar lo que Dios les ha dado. No son fieles en dar lo que Dios les ha dado. Y no me estoy refiriendo aquí que no dan en el sentido de que se quedan cortos de no dar lo que Dios les ha dado, sino que estoy hablando en otro sentido. Se alargan más. Se alargan más. O sea, Dios les ha dado una palabra y ellos le comienzan a poner un montón de adornos y ideas personales. Y entonces, cuando se viene a analizar el mensaje, ¿sabe?
realmente Dios dijo una cosa, pero él le metió un montón de palabras y ya leudó. ¿Me entiende? Leudó el mensaje. O es como cuando uno compra leche, ¿verdad? Y le echan agua, ya no es la leche pura, sino ahora viene mezclada. Entonces, muchas veces se cometen esos errores porque el vaso no es fiel en dar lo que Dios le ha dado. Entonces, es algo que nosotros debemos aprender en los dones del Espíritu. Cuando Dios nos dé algo, digamos eso exactamente. Porque si le ponemos de más, ya vamos a debilitar el mensaje que Dios quería dar. Porque le vamos a meter nuestras ideas y nuestros adornos y nuestros deseos y nuestras buenas intenciones, ¿verdad? Porque a veces no se hace con mala intención, con buena intención, pero es humanismo. Es algo humano, entonces ya no. Pero ya no hace el efecto que tiene que hacer. Entonces, hermanos, seamos fieles en dar exactamente lo que Dios quiere que demos. Mire, comparémoslo con la predicación. Mire, Dios nos da un mensaje. Y esto lo hemos aprendido a través de los años y nos los han enseñado nuestros maestros y bueno, y lo hemos experimentado también. Uno recibe el mensaje de Dios, ¿verdad? Y lo da, vamos a decir, lo da en 30 minutos. Pero como el tiempo son 45 minutos, entonces uno no quiere terminar el mensaje en 30 minutos y comienza a meterle un montón de ideas para llegar a los 45 minutos. Entonces lo que hacemos es arruinar el mensaje, porque le metemos entonces ya nuestras ideas. Nos han enseñado nuestros maestros: usted párese en el púlpito y predique lo que Dios le diga. Y cuando haya terminado, bájese. Que eso es lo que Dios quería. Porque si usted sigue ahí, ya van a ser sus palabras y no van a ser las palabras del Señor. Así son los dones también. Uno hay que dar lo que Dios quiere que uno dé, o hacer lo que Dios quiere que uno haga. ¿Cuántos dicen amén? Voy a poner otro ejemplo con el don de sanidades. El Señor le da la dirección a un ministro: tienes que orar por esta persona, ¿verdad? Y yo lo voy a sanar. Entonces viene y el predicador ora por esa persona y el Señor lo sana. Entonces invita a toda la gente: pasen todos, y nadie más se sana. ¿Por qué? Porque ya metió él sus ideas. Dios le dijo que orara por esa persona y que iba a sanar a esa persona. O vamos a decir que Dios dijo: mira, voy a sanar hoy voy a sanar hoy a los sordos. Oren por los sordos. Y el predicador ora por los sordos y se sanan los sordos. Pero se pone a orar por los ciegos y no se sana ni un ciego. ¿Por qué? Porque Dios no quería sanar los ciegos en ese momento, Él quería sanar los sordos. Entonces no tenemos que hacer más de lo que Dios quiere que hagamos o digamos en el ejercicio de los dones. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, otros contaminan su don con un elemento muy común y dañino que se llama orgullo. Contaminan su don con ese elemento, ¿verdad? Muy común, que se llama orgullo. Como tienen dones y como Dios los está usando, entonces ellos se creen súper, ¿verdad? ¿Sí? No saben que ese don, es un regalo, ¿verdad? Que él no lo compró ni ella lo compró, sino que se lo regalaron. Entonces realmente no ha tenido que pagar un gran precio, ¿verdad? Entonces es un regalo. Ahora, pero si la persona que tiene algún don se comienza a llenar de orgullo, entonces ya va a contaminar ese don
y ese don ya no va a ser de bendición para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Fíjense que yo escuché hace muchos años. Oigan lo que les voy a decir, quizás se van a reír, pero eso sí fue cierto. Dios le regaló dones de sanidades a un predicador. Y era tremendo como Dios lo usaba, ¿verdad? Pero saben que el hombre llegó al punto en que estaba ya tan confiado de que él tenía el don de sanidad, que ya no oraba por los enfermos en el nombre de Jesús. Oraba en el nombre de vegetales. Decía, sé sano en el nombre de una zanahoria, decía. ¿Sí? Sé sano en el nombre de un tomate. Fíjate, hermano. Y seguían sanándose. Ahora el asunto está, ¿quién pasó al tomar el control de ese don ahí? ¿Quién? Satanás, definitivamente. Porque se salió, ¿verdad? Se llenó de tanto orgullo, de tanta altivez, ¿verdad? Que ya comenzó a hacer un lado al Señor Jesucristo. Entonces, el orgullo contamina los dones espirituales. Tengamos muchísimo cuidado, ¿verdad? En nuestro corazón. Otra cosa importante, muy importante, que quiero compartirles, es que los dones producen un carácter piadoso en aquellos que los usan con motivos correctos. Los dones, y esto me alegró muchísimo, me emocionó, los dones espirituales producen un carácter piadoso en aquellos que los usan con motivos correctos. Escúchenme. Aunque al principio seamos imperfectos en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque como los dones son regalos, ¿verdad, hermano? O sea, uno no necesita, o Dios no espera que uno llegue a la perfección para darle el don. Es un regalo. Y a veces nosotros al principio todavía somos imperfectos en muchas áreas de nuestra vida, y aún así podemos recibir los dones. Pero oigan, a medida que vayamos usando o que vayamos ejercitándonos en los dones, nuestra vida va cambiando. Nuestra vida va cambiando. Vamos siendo transformados, amén, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, amén. A medida que ese fluir glorioso del Espíritu Santo está corriendo en nuestra vida, vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Aquí podemos aplicar lo que dice Proverbios 11:25. Principalmente la segunda parte de este versículo. Proverbios 11:25. Oiga lo que dice. El alma generosa será prosperada. Y aquí viene la aplicación que queremos hacer para los dones. El que saciare, él también será saciado. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el que a través de los dones edifica, él también será edificado. El que a través de los dones exhorta o anima, él también será exhortado y animado. El que a través de los dones consuela, él también será consolado, ¿verdad? Como dice acá la palabra, amén. El que saciare, él también será saciado. Aleluya.
A medida entonces que nos movemos en los dones del Espíritu y damos a otros, nosotros mismos vamos a recibir más del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bueno, por ejemplo, perdone que me voy a parar, las cámaras tienen que estar listas para no perder la imagen. Bueno, escuchen. Por ejemplo, cuando oramos por los enfermos y ellos son sanados. Cuando oramos por los enfermos y ellos son sanados, muchas veces nosotros los que oramos también somos sanados. ¿Por qué? Porque el don de sanidad pasa a través de nosotros para alcanzar al hermano. Pero en esa pasadita nos queda la olla untada. ¿Verdad? Nos queda la sanidad que ha pasado a través de nosotros para ministrar a una persona. Otro ejemplo, cuando profetizamos. Cuando profetizamos, imagínense, recibimos una palabra de Dios. Una palabra de Dios para edificar, para exhortar y para consolar a los hermanos. Pero esa palabra profética pasa por nosotros. Y los primeros que somos edificados somos nosotros. Los primeros que somos exhortados somos nosotros. Los primeros que somos consolados somos nosotros. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sabe? Voy a compararlo nuevamente con la predicación. Nuevamente con la predicación. El pastor Bailey decía que debemos ponerle cuidado a lo que nosotros predicamos, al mensaje que recibimos de Dios para la iglesia. Cuidado, porque el primero que tiene que recibir ese mensaje es el predicador. Sí. O sea, lo que Dios está hablando a través de uno, casi siempre se lo está diciendo a uno. Amén. Casi siempre se lo está diciendo a uno. Entonces, los dones vienen siendo algo parecido, ¿verdad? La bendición que pasa a través de uno, para otros le queda también al vaso. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, nos sentimos bien después de haber dado una profecía, aun cuando esta no haya sido para nosotros. Es una bendición ser canales del Espíritu Santo, ¿verdad? Por el mismo motivo, aquellos que operan en la palabra de sabiduría se convierten en recipientes de la sabiduría de Dios. Pongamos un ejemplo. Digamos, en este momento, supongamos que yo pudiera recibir una palabra de sabiduría para ustedes. Bueno, ¿esa sabiduría de dónde viene? De Dios. Vale. Entonces, si yo recibo esa palabra de sabiduría para ustedes, yo estoy siendo un canal de la sabiduría de Dios. Y si yo continúo fluyendo en ese don, es casi seguro que más tarde yo voy a ser un hombre lleno de sabiduría, ¿verdad? Gloria a Dios. Y voy a convertirme en un hombre sabio por el constante fluir de la sabiduría en mi vida. Bendito sea Dios. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos eso. Los dones pueden ser de bendición también para nuestra vida, no solo para la vida de los demás, a través de nosotros, sino que en esa acción de bendecir a los demás, nosotros también somos bendecidos. Bendito sea Dios. Bueno, quiero terminar el estudio de esta noche, hermanos, mencionando 8 cosas de las que dependen los dones espirituales. 8 cosas de las que dependen los dones espirituales. No encontré otra palabra para definir este concepto. Espero que a medida que lo vaya desarrollando me dé a entender con claridad.
8 cosas de las que dependen los dones espirituales para ser beneficiosos, para ser de bendición, para ser eficaces. 8 cosas. Número 1, de la sabiduría. Debemos pedirle a Dios sabiduría para poder fluir en los dones del Espíritu Santo. La sabiduría es muy importante para accionar en ellos. La sabiduría nos va a guiar a actuar en el momento correcto, de la manera correcta. Sabiduría. Pongamos un ejemplito así pequeñito y rápido. Supongamos que el Señor en este momento me dé una palabra de ciencia, que es conocimiento. Y yo puedo ver un problema que usted tiene, ¿verdad? Entonces, pensemos que puede ser un pecado. Entonces yo recibo, y si no tengo sabiduría, lo llamo a usted delante de todos, lo exhibo y lo avergüenzo. Y en lugar de que ese don haya sido de edificación, usted jamás vuelve a poner un pie en la iglesia. ¿Me entiende? Pero si yo tengo sabiduría, recibo. Entonces le digo, hermano, mire, quédese un ratito, voy a hablar con usted, quiero que platiquemos. Y yo le digo, hermano, el Señor me mostró que usted tiene este y este problema. ¿Es cierto o no es cierto? Y si usted es sincero, va a decir, sí, hermano, es cierto. Y ahí hay una oportunidad para poder ministrarle y poder restaurar. ¿Me entiende? Sabiduría para los dones, ¿verdad? También. Lo mismo es, digamos, en profecía. Hay profecías. De hecho, digamos, nosotros aquí el pastor Ricardo aconseja a las que profeticen. Mire, cuando es de una profecía de esas tremendas, por favor, habla conmigo primero, antes de, porque puede ser que se necesite sabiduría para poder comunicar ese mensaje, ¿verdad? Amén. Bueno, sabiduría. Número 2, humildad. Humildad. Para recibir y mantener puros los dones espirituales en nuestra vida es necesario ser humildes. Saben que la humildad es la ausencia del orgullo en nuestro corazón. Cuando el creyente se enorgullece de ser usado por Dios y ve con menosprecio a los demás, en ese momento sus dones están contaminándose ya. La humildad es vital para mantener los dones y mantener la pureza de ellos en nosotros. Número 3, la sensibilidad al Espíritu. La sensibilidad al Espíritu. ¿Saben que para el fluir de los dones debemos desarrollar sensibilidad al mover del Espíritu Santo? Y esto se logra, escuchen hermanos, esto se logra a través del ayuno y la oración. El ayuno debilita la carne y sensibiliza el espíritu. Cuando uno está ayunando y orando, saben que el espíritu está sensible, el espíritu nuestro está sensible al Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando uno no ayuna y no ora, la carne está muy fuerte y muy desarrollada y el espíritu a veces quiere moverse, pero la carne no deja que uno se dé cuenta que el espíritu quiere mover. Entonces, los dones dependen de la sensibilidad del espíritu. Número 4, dependen también de la comunión con el Señor. Obviamente el Espíritu Santo es el dueño de los dones. Él es el que tiene los dones, no somos nosotros, es Él. Y si tenemos una buena relación con Él, una buena comunión con Él, Él va a fluir a través de nosotros, ¿verdad? Una buena comunión con el Señor. Número 5, los dones también dependen del deseo que nosotros tengamos de recibirlo.
Los dones espirituales deben ser deseados. Deseados, pero así con vehemencia. Y deseados también con motivos correctos, hermanos. Si un creyente no desea el bautismo en el Espíritu Santo y no desea los dones, ¿cree usted que el Señor se lo va a dar? No. Porque para Él esto es tan precioso, esto es tan hermoso, que no se lo va a dar a aquel que no los quiere. Porque si se los da y no los quiere, no los va a apreciar, ¿verdad? Pero si los anhela, entonces los procura y pide, entonces Dios se los va a dar, porque sabe que esta persona lo va a apreciar y va a deleitarse con ellos. Número 6, los dones también dependen de la fe. Sabe que la vida en el Espíritu es una vida de fe. La vida en el Espíritu es una vida de fe. No podemos recibir nada del Señor si no tenemos fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y muchas veces, hermanos, debemos dar el primer paso de fe en la manifestación de los dones, y después de esto ellos fluirán espontáneamente, ¿verdad? Es un paso de fe. Le voy a decir eso. Tal vez usted está ahí, usted nunca ha profetizado, pero el Señor lo quiere usar para profetizar. Pero como nunca ha profetizado, entonces usted tiene ahí la palabra, pero tiene un gran temor y está temblando, y a lo mejor que no va a ser de Dios, y a lo mejor que qué van a decir. Y entonces, pero es el Espíritu. Ahora, si usted no tiene fe, ese don se va a estancar. Pero tiene que dar un paso de fe. Bueno, en el nombre del Señor yo voy a decir lo que estoy recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, usted puede tener esta mentalidad. Bueno, si me equivoco, que me corrigan, ¿verdad? Pero a lo mejor no me voy a equivocar porque es el Espíritu el que me está hablando. ¿Me entiende? Un paso de fe. Eso es importante. Gloria al Señor. Número 7. También los dones dependen para su madurez y efectividad de la práctica. No se le olvide esto, de la práctica. Cuando el Espíritu Santo nos dé un don, debemos usarlo, hermanos. A medida que lo practicamos, este se va haciendo más y más maduro en nosotros. Muchos han perdido sus dones porque no los han usado. No los han usado. Saben que el don es como un talento. Es como uno de los talentos, ¿verdad?, que el Señor le dio a aquellos siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que recibió 5, ganó otros 5, trabajó con ellos. El que recibió 2, ganó otros 2, trabajó con ellos. Pero aquel que recibió 1, no lo usó, lo escondió, y el Señor se molestó. Se molestó. Y se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. ¿Verdad? Entonces, usemos los dones que el Señor nos ha dado. Bendito sea el Señor. Y a medida que los vayamos ejercitando, van a ir madurando. Bueno, y por último, número 8, los dones dependen de una atmósfera y una vida de adoración. Una atmósfera y una vida de adoración. Saben que los dones se mueven en una atmósfera de adoración, tanto en los cultos como también en la vida privada del creyente. Por lo tanto, debemos ser adoradores en los cultos, pero también debemos tener una vida privada de adoración a Dios. En un ambiente de adoración, los dones del Espíritu fluyen. Amén.